Cualquier característica con la que cuenta un sistema se le conoce como propiedad. Las propiedades se utilizan para entender qué es lo que está pasando dentro de este sistema. Algunas propiedades conocidas son la masa, la temperatura, la presión, el volumen, la densidad, entre otras. Hay algunas que no se utilizan mucho dentro de la termodinámica: el módulo de elasticidad, el coeficiente de expansión térmica o incluso la viscosidad, que se utilizan en otras materias. Sin embargo, no es de nuestra importancia ahora. Las propiedades se pueden dividir en varios tipos: las intensivas y las extensivas. Podemos diferenciarlas fácilmente entendiendo que las intensivas son independientes de la masa, mientras que las extensivas dependen de la masa. Tomemos por ejemplo este sistema que cuenta con las siguientes propiedades. Digamos que cuenta con una masa fija, un volumen, una temperatura, una densidad y una presión. De aquí vamos a diferenciar cuáles son las propiedades intensivas de las extensivas. Recordemos que las intensivas son independientes de la masa y las extensivas dependen de la masa. Supongamos que partimos al sistema en la mitad y sabemos que al final, dentro de todo el sistema, contamos con una masa, una presión, una temperatura, un volumen y una densidad. Sin embargo, cuando partimos el sistema a la mitad, podemos ver cuáles son las propiedades que dependen de la masa. Por ejemplo, aquí la masa se encuentra dependiendo de la masa, puesto que al partir el sistema en dos, la masa se está partiendo en dos, por más lógico que suene. El volumen, de igual manera, se encuentra dividido a la mitad. Por lo tanto, podemos decir que la masa y el volumen son propiedades extensivas porque dependen de la masa. Por otro lado, lo que es la presión, la temperatura y la densidad no están cambiando sin importar que la masa se haya partido a la mitad. Es decir, la presión en ambos lados seguirá siendo la misma. Lo mismo con la temperatura y lo mismo con la densidad. La masa y el volumen están cambiando debido a que el sistema fue partido en dos, partiendo la masa total del sistema en dos y partiendo el volumen del sistema en dos, mientras que la presión, la temperatura y la densidad siguen siendo las mismas en ambas partes del sistema, sin importar que se haya partido en dos. Podemos dividir el sistema un incontable número de veces y la masa siempre estará cambiando, y el volumen también. Sin embargo, la presión, la temperatura, la densidad y todas las propiedades intensivas que se encuentren dentro de este sistema no estarán cambiando, seguirán siendo las mismas aunque se parta en un innumerable número de veces. Esta es la manera de entender cómo diferenciar entre propiedades intensivas y extensivas. Además, contamos con las propiedades específicas. Estas son las propiedades extensivas por unidad de masa. Normalmente se denominan con letra minúscula. Por ejemplo, contamos con el volumen específico. El volumen específico se da con unidades de volumen por unidad de masa, es decir, metros cúbicos entre kilogramos. Debemos destacar que no es igual al volumen, puesto que este se da únicamente en metros cúbicos. Contamos también con el ejemplo de la energía por unidad de masa. Esta se da utilizando valores de energía dividiéndolos por unidad de masa, es decir, kilojoules, las dimensiones de la energía, entre kilogramos. No es lo mismo que la energía, que se da únicamente en unidades de energía, kilojoules. Algunas de ellas son la entalpía específica, que también se da en kilojoules, kilogramo, el calor específico, que se está dando igual en kilojoules entre kilogramos, y otras que no se están mencionando en ese momento. Vamos a suponer que queremos analizar una taza con café o una taza con agua, para hacerlo un poquito más sencillo. Si lo ponemos de una vista superior,
vamos a analizar todo lo que se encuentra aquí adentro, el agua. Haciendo un pequeño zoom dentro de toda el agua, supongamos esta parte, vamos a proyectarla en este lugar. Haciendo este pequeño zoom de esta sección, nos encontraremos con un sinnúmero de moléculas que se encuentran todas juntas sin interrupciones. Sin embargo, entre molécula y molécula existe un vacío. Este vacío, que se está pintando de color negro, se encuentra entre las moléculas. Si hiciéramos otro zoom dentro de esta pequeña parte, nos encontraríamos con que las moléculas se encuentran separadas entre sí por este vacío que se encuentra sumamente grande. Debido a esto, para empezar el análisis se vería sumamente complicado, debido a que estaremos analizando molécula por molécula, y sabemos que en un cuadrito, digámoslo así, de 1 milímetro de volumen de agua, nos encontramos con millones de moléculas. Debido a esto, se toma la consideración como si todo este sistema se encontrara continuo de agua. Se estaría considerando como una materia continua, homogénea y sin ningún hueco. Esto se le conoce como un continuo. La idealización de un continuo permite tratar las propiedades como funciones puntuales y suponer que van en forma continua sin tomar en cuenta estos pequeños huecos en el espacio. Esta idea solamente puede ser tomada en cuenta cuando lo que se va a analizar será sumamente grande a comparación del espacio, aunque realmente dentro de los problemas de termodinámica normalmente estaremos utilizando esta suposición.